muchos layers que van a estar cambiando a partir de la música. Uno de ellos es, por ejemplo, como pasa en el Instagram, en estas apps de fotografía en el dispositivo móvil, dependiendo del mood de la canción, va a cambiar por completo la corrección de color de la imagen, entonces la puede volver mucho más seria o más caricaturesca. Luego tenemos los elementos animados, ahí pueden ver como ciertos elementos 2D que van a cambiar dependiendo del beat de la música. Y así es como funciona, o sea, desarrollamos un motor de historia en el que hacemos, dependiendo los puntos durante el desarrollo de la historia, tanto en el inicio, el desarrollo, el clímax y el final, desarrollamos muchas opciones para que el personaje pueda decidir, y esas van a estar conectadas gracias a el mapa musical y el mapa de historia que nos va a hacer la onda sonora. Entonces ahí podemos ver cómo la onda sonora baja o sube, y ese es el momento en el que va a decidir qué usar de nuestra historia. Entonces, a más posibilidades el cineasta pueda hacer, filmar y escribir, a más opciones le das al usuario y a la música. Es un código en inicio bastante sencillo, es un código en el que utilizamos los bits por segundo, y pues la muestra más sencilla es la variación que tiene un círculo de pequeño a grande, variación 1 y 2, y dependiendo del radio de la onda sonora es como lo va modificando. Y un ejemplo es en nuestro sol, el sol que está en el desierto está siendo modificado por medio de esos bits por segundo. Y así nosotros vamos haciendo layers por separado, y gracias al avance con HTML5 nosotros podemos hacer cualquier cantidad de layers y modificarlos cuando nosotros queramos y meterlos en la historia. Entonces es una historia que cada vez que nosotros hagamos un cambio, una actualización, el usuario puede tener nuevas experiencias dependiendo si un artista, no sé, Radiohead le gusta y hace una canción, pues nosotros podemos meter actualizaciones de la misma historia, de los mismos personajes y los mismos escenarios. Cómo funciona es, abres tu app, le das clic, seleccionas una canción, ya sea que la tengas ahí en tu iTunes, también puede estar conectada al micrófono. Usamos un motor muy similar al Shazam, no sé si lo han usado, pero el Shazam lo que hace es reconocer la canción en cuestión de segundos, y sobre eso nos dicta qué tipo de música es, el artista y la onda sonora, que el mapa sonoro que esa canción genera. Una vez que le das clic, ves la historia, pero alterada a tu gusto musical, y otra vez regresas al panel de inicio y seleccionas una nueva canción y la historia va a cambiar por completo. Las formas para usarse no nada más son en apps y en iPads y demás, sino que queremos llevarlo a conciertos y a museos en los que los mismos artistas puedan hacer cualquier cambio, inclusive para nosotros cualquier error en la música o cualquier cambio ligero puede cambiar y beneficiar a la misma historia. Entonces este es como un ejemplo de cómo Who Killed the Imagination funcionaría, y este es un demo.
y eso es Who Killed Imagination. Gracias. ¿Quieren hacer preguntas? Igual vale la pena como concentrar las dudas ahorita que Jonathan está hablando. O al final, ustedes deciden. Es interactivo. Tal vez no hay nadie. Está todo tan oscuro que a lo mejor hay como 3 personas. Está solo. Al final, yo creo. Al final, bueno. ¿Quieren preguntar ahora o hacemos al final? Final. No. Bueno, yo les voy a hablar de un proyecto que estamos desarrollando yo como organizador y coordinador y varios estudios de animación como productores. Y ahorita sí estamos en el proceso de producción. No tengo muchos avances como visuales que enseñar, pero hablo mucho, entonces empecemos. El proyecto de la ciudad intervenida surge un poco porque yo ya desde hace varios años estoy produciendo cortos de animación con estudios independientes y ya estaba un poco como aburrido del formato en términos como de la salida que se le puede dar, ¿no? Generalmente los cortos pues los enseñas, bueno, los haces y es muy padre hacerlos, y luego los enseñas, que también es muy padre enseñarlos, y luego hay como una opción limitada de exposición, ¿no? Pues están los festivales, y luego internet, y pues seguramente hay un par de cosas más que no se me ocurren ahorita para los más imaginativos, pero en realidad no tiene tanta salida. Entonces yo ya estaba como un poco aburrido de seguir esa línea y estaba dándole vueltas como al asunto de cómo hacer pues algo de un formato un poco más largo para que tuviera más salidas y tratar de tener algo que tuviera las más salidas posibles. Entonces un poco de ahí sale la idea. Pero bueno, tampoco quería hacer un largo porque es como casarse por 4 años o más. Entonces tampoco tengo tanto compromiso con mis proyectos. Entonces llegué a un punto medio, ¿no? Entonces, ahorita con los recursos que tenemos, con la escena de animación como está ahorita, pues se me ocurrió hacer, digamos, un trabajo temático en el que con una serie de comisiones bajo una línea temática se pudiera lograr como un concepto uniforme sin tener que hacer tal cual 30 o 25 minutos de animación sobre un mismo tema. Entonces, estas son imágenes de referencia, pero básicamente ¿de qué trata? De hacer proyectos de animación que intervienen en espacios públicos, en este caso del DF, ¿no? ¿Y por qué? Porque me parece interesante la idea de sacar al animador del estudio, ¿no? Eso es bueno porque luego los veo muy encerrados y está padre como confrontarlos un poco a la realidad, ¿no? Y el contraste también de la animación contra un espacio real podría ser como, pues tenía muchas posibilidades de ser interesantes. Entonces surge la idea de intervenir de cierta manera espacios públicos de esta manera como medio etérea y de realidad virtual que es por medio de la animación, porque en realidad solo lo ves ya que está terminado el trabajo, ¿no? La idea es que cada director o cada estudio armara su propuesta, digamos, sin filtros y que me entregaran el trabajo, ¿no? Y ya con eso yo tener mis 20 y tantos minutos de animación que se armarían como un paquete más grande para tener más posibilidades de distribuirlo, tener otro formato que enseñar, etc., ¿no? Entonces, ¿qué espacios escogí?
Escogí Tlatelolco, el Monumento a la Revolución, la Biblioteca Vasconcelos, la Central de Abastos, el Panteón Dolores y el Mercado de Sonora. Y aquí es interesante, y bueno, igual va un poco de cómo pensar en hacer sus proyectos. Los espacios están como bajo dos dinámicas. Una, que es como la creativa, la del proyecto, que está padre. Y otra también es un poco en las posibilidades de financiamiento del proyecto, ¿no? Entonces, un poco sí se escogen lugares padres de la ciudad. La premisa era no escoger los típicos, ¿no? El Zócalo creo que está un poco visto ya por todos. Xochimilco también. Entonces vámonos a lugares que están muy padres y que no todo el mundo conoce necesariamente, pero sí son lugares que son importantes para el DF y son importantes que la gente visite y conozca y que la gente la vea, el público lo vea bajo otra mirada. Entonces hay ciertos lugares que están, no sé, pensados sobre todo como por la escala que tienen dentro del DF, ¿no? La biblioteca, la Central de Abastos, el Panteón Dolores, pues son, o sea, lugares muy icónicos, pero también muy masivos. O sea, la biblioteca es, creo que, no sé si es la más grande de Latinoamérica, pero sí seguro es la más grande de México, ¿no? Entonces, en cuestión de hablar de la ciudad más grande de México, pues también hablemos de la biblioteca más grande de México, ¿no? La Central de Abastos, pues por ahí entra toda la comida que comemos, ¿no? Básicamente todos los tomates salieron de ahí, bueno, los de nosotros, los del DF. Y Tlatelolco y el Mercado de Sonora, pues son lugares que, pues Tlatelolco tiene mucha historia, no solo como el 68, sino el proyecto en sí es muy interesante y se ha transformado mucho. Y el Mercado de Sonora gráficamente pues ofrecía como muchísimas posibilidades. Entonces, un poco, esas fueron las razones por las cuales escoger los lugares. Y creo que le tengo que estar picando. ¿Y qué más? Pues de qué trata un poco el proyecto, pues sí, de los espacios públicos y de recuperar como una cierta identidad mexicana o del DF, pero también hablar de la cultura popular, de la historia, de la gente de la ciudad y obviamente todo esto para lograr que pudiéramos tener un proyecto de animación, ¿no? Me falta uno. Bueno, me quedo aquí porque me faltó uno. Es el equipo, ¿no? Luego llegaba como la parte de escoger quién iban a ser como los comisionados para esta tarea, que era un poco un premio y también un castigo, porque pues, toca hacer un corto que seguro no va a tener mucho presupuesto, pero pues te toca hacer algo sin filtros, ¿no? Como director o como estudio es algo bastante padre. Entonces, siguiendo bajo la misma tónica de hablar del DF, pues son 7 estudios del DF los que van a participar en el proyecto. Uno es Llamarada de Petate, porque es mi estudio y yo soy productor y yo también quería participar en el proyecto. Están los Viewmasters, que son muy talentosos. Están 10 y media, que hacen stop motion. Está Baza, que hace muy buen motion graphics. Ya ven por qué tenía que traer mi... Simón. Está Simón Gerbot, que también tiene una historia de trabajar en espacios, ¿no? Como físicamente, que es muy interesante. Está el estudio de Memoma, que está haciendo cosas muy padres ahorita. Y... no sé si me falta alguien. Y está Totonilco, que hacen cosas de 3D muy, muy impresionantes. Entonces, también un poco aquí el proceso como de curaduría, digamos, en escoger a estos artistas, es escoger gente que sí esté como bajo la misma tónica o siendo parte de la misma escena, que sean como equipos paralelos, pero a la misma vez contrasten en su técnica, contrasten en cómo se dirigen a los proyectos, ¿no? Cómo los toman y en su manera de producir. Porque yo también soy medio chismoso y quería ver cómo hacían ellos sus proyectos, a ver si aprendí algo. Entonces me parece interesante escoger gente que trabajara muy diferente. Y pues ellos son los que están haciendo ahorita estos trabajos con cada estudio. Totonilco está haciendo Tlatelolco, es un proyecto de 3D muy interesante.
El Monumento a la Revolución lo está haciendo Baza Studio, la biblioteca la retomó Simón Herbot, la central de abastos están haciendo los Viewmasters, el Panteón Dolores lo retomó Llamarada y el mercado de Sonora lo está haciendo 10:30. ¿Qué más? Bueno, entonces la parte interesante según yo del proyecto es pues cómo sacarlo, porque para mí era como lo interesante, ver cómo podía yo seguir trabajando en cuestiones de cortos de animación sin tener que seguir pues la misma ruta de festivales internet y ya se acabó. Entonces un poco va por ahí, pero un poco también el formato, digamos, nos da más posibilidades porque, no sé, de 24 a 20 y tantos minutos puedes llenar un espacio en la programación de la televisión, ¿no? 2 minutos, 3 minutos, como que realmente un programador en la tele no sabe muy bien qué hacer con ellos, ¿no? Porque tiene sus comerciales que son tantos segundos y bueno, y toda la programación pues ocupa espacios de 30 minutos. Entonces, ¿cuál es la idea? La primera pues la más obvia, ¿no? Estar dando el rol en festivales, porque pues eso nos ayuda, digamos, a tener un aval oficial como del mundo del cine, del arte, de la animación, dependiendo del festival, y te ayuda a que pues, se vea como una pieza de arte o una pieza de cine importante o interesante. Y bueno, eso es eso, ¿no? También está la promoción en internet de los trabajos. Entonces, eso trata más sobre hacer una plataforma en la red que está interesante porque pues, la gente lo comparte como compartiría cualquier video interesante, que es lo que esperamos que sean estos videos, ¿no? Videos cortos, interesantes, que impresionan y que la gente quiere compartir. Pero también porque nos ayuda en otra etapa del proyecto. Esta plataforma, digamos, web estaría conectada a carteles, a material gráfico que estaría en las mismas zonas que fueron intervenidas previamente. Un poco la idea es que ya todo el mundo tiene su tableta, todo el mundo tiene su teléfono inteligente. Entonces si estás por ahí paseando en el Monumento a la Revolución, o si estás en el cementerio, o si de plano te quieres echar la gira de intervenciones, puedas ir con tu teléfono, con tu iPad o con tu laptop, si te quieres echar todo el rollo de abrirla y así, para verlo en el espacio, ¿no? Que a mí se me hizo como padre esa cuestión como, pues no es tal cual un holograma ni una cuestión de realidad virtual, pero sí se me hizo bonito como ver el escenario, subir tu iPad y ver cómo se movían las cosas más o menos ahí, ¿no? No va a ser tan padre como es en mi imaginación, pero es igual muy interesante, ¿no? O sea, como poder ver la intervención dentro del mismo espacio, creo que completa un círculo. ¿Y qué más? Bueno, tenemos todo como el material gráfico general y además, también, otra vez, el formato y la duración nos permiten, digamos, como hacer muchas actividades que un corto de repente no amerita. O sea, estás un año trabajando para tus 4 minutos, tus 8 minutos de animación y pues es lo mismo que vas a hacer, convocar a todo el mundo a un cine que seguro tarda más en estacionar que en ver tu corto, ¿no? Pero si ya tienes tus 30 minutos de animación, además tienes como making of, ya tienes a 6 personas que pueden hablar del proyecto, en realidad ya se vuelve algo como más masivo, más tangible, que te ayuda a hacer más presentaciones, pues hacer conferencias, actividades digamos un poco más importantes o largas. ¿Qué objetivos tenemos? Pues es interesante porque en realidad el objetivo, digamos, lo pongo yo para que el proyecto sea coherente, porque es, digamos, un collage, una amalgama de visiones. Entonces sí es importante que tenga cierta coherencia el proyecto, pero a la vez yo también quería ser muy cuidadoso en no tirar como una línea. O sea, sí les quería dar toda la libertad posible a los creadores para que hicieran con el dinero del proyecto pues lo que se les diera la gana. ¿Por qué? Porque estamos nosotros todo el tiempo como cazando convocatorias y, ¿no? Que es como lo ideal, ¿no? Que el cine te dé 1 millón de pesos o que el Fonca te dé la beca o que con inversión te dé tantos miles de pesos para que tú puedas hacer lo que quieras.
y de repente salen otras convocatorias que también son muy interesantes, pero en general todas tienen como ciertas como amarres o ciertos lineamientos que hay que seguir, que generalmente pues no ayudan tanto a la producción del creador, ¿no? De repente sale una convocatoria increíble y es de ecología, y dices, bueno, está padrísimo ganarla, pero ¿qué tal si los autores no tienen nada que hablar de ecología? Entonces, es un poco forzado y lo hacen nada más para sacar la chamba, pero en realidad no están diciendo ni armando como la obra que deberían estar armando. Entonces, por eso era como una preocupación mía, pues de que hicieran lo que quisieran, pero el proyecto tiene que ser coherente. Entonces, pues ¿de qué vamos a hablar? Vamos a hablar de los espacios públicos, obviamente, pero también de la interacción con la gente, de qué significa el espacio en la historia de la ciudad, qué significa el espacio en términos de dimensiones, ¿no? Arquitectónicamente, igual es más interesante la forma que el uso que se le da, ¿no? Igual los arcos son muy bonitos, o igual las bancas son interesantes, no sé. O sea, realmente sí hay como un lineamiento, pero es muy ambiguo, como para que cada quien pudiera tomar sus cosas. Y pues también de qué se trata, pues de ver la ciudad de manera diferente, tanto para nosotros, que somos gente que habitamos la ciudad y transitamos esos espacios, que los hemos conocido o que podríamos conocerlos muy fácilmente, y también para la gente de fuera, porque es interesante luego ver espacios que no son tan mainstream como para conocer, ¿no? Y los ves de otra manera, los ves reinterpretados por un artista, y igual te dan ganas de conocerlo, conocer la ciudad, o conocer el espacio, o volver a visitarlo. ¿Y qué más les puedo hablar? Bueno, ahorita finalmente conseguí parte del dinero, no todo, carita triste, pero bueno, conseguí suficiente para empezar la producción del proyecto, que es muy emocionante, porque la verdad es un proyecto bastante utópico, con todo, y que justifico yo de muchas maneras la manera como podríamos comercializar, o cómo esto podría ser importante para patrocinios, para marcas, para el público, etcétera. Sigue siendo un proyecto muy en la tónica de los cortos, que pues sirven para muy poco, más allá de que para que los creadores expresen sus inquietudes personales, ¿no? Entonces, fue muy emocionante recibir el financiamiento, y empezamos la producción de los cortos en enero. Y ahorita tengo un par de bocetos, no todos, porque hay gente que entrega tarde, pero sí tengo algunas cosillas. Por ejemplo, esta es la de la biblioteca. Se los presento un poco, no tanto para presentarles el proyecto, porque me gustaría dejarlos picado para que cuando realmente empecemos a presentar el proyecto completo y final tengan ganas de regresar y verlo, pero sobre todo lo traigo para que vean un poco las diferentes maneras de trabajar de cada quien. Es sobre la biblioteca, y es de Simón, y bueno, es para que lo admiren. Y no les voy a contar tanto de qué trata, pero bueno, obviamente está ahí interpretando un poco pues el concepto de refugio en cuanto a lo que se refería para la biblioteca, y bueno, de su uso ahí de materiales. ¿Qué más? Esto tiene que... Ahí está. Por ejemplo, es la propuesta de Llamarada de Petate. Entonces hay que hacer un trabajo de animación, y luego hay que hacer un trabajo de registro, y esto es muy interesante. Esto es un modelito que estaba haciendo Baza sobre el Monumento a la Revolución, y ellos, por ejemplo, van a jugar mucho más con la cuestión arquitectónica, ¿no? Hicieron mucha investigación como de dónde salieron esas piedras. El proyecto era mucho más grande, entonces hubo piezas que ya no se terminaron usando y terminaron en otros lados de la ciudad, entonces fueron como por ellas a rescatarlas y a ver dónde estaban. Entonces es interesante. Estos son unos bocetillos que estaban haciendo los chicos de Atotonilco, un poco para empezar a conceptualizar el espacio y de qué iban a hablar y todo esto. Entonces es parte interesante y también parte de lo que yo quería hacer con el proyecto, que era pues chismear el proceso creativo de todos mis colegas sin parecer un espía, y funcionó, está muy padre. Y bueno,
ya conclusiones, está muy interesante el proyecto, está quedando mucho mejor de lo que yo pensaba y los estudios le están metiendo mucho más ganas de lo que yo pensaba, y aunque falta un poco de dinero, yo creo que un par de meses empezaremos ya toda la parte de difusión del proyecto, que pues será muy interesante y será un poco pues experimentar y ojalá no, pero igual echar a perder con las ideas que tenemos de cómo, pues de explorar diferentes maneras de hacer nuestro trabajo en pequeños formatos y viendo si esto funciona, y si no, pues seguro aprenderemos. Y pues la idea es eso, ¿no? Tratar de producir animación entre todos o entre pocos y hacerlo de la mejor manera para que le funcione pues a los directores y a los creadores, sin tener que seguir pues líneas un poco más choteadas como la ecología, la salud, la educación, etc. Y ya, por ahora es eso. Y otros son trabajos que ya están concluidos. Entonces, bueno, creo que la mayor parte del discurso está a cargo de los alumnos. ¿Quién empieza? Laurita. Hola, yo soy Laura Torres y bueno, mi proyecto es sobre polímeros en el vestuario de las marionetas para animación cuadro a cuadro. Bueno, ahora que salió la imagen. Bueno, al principio planteé como experimentar con varios tipos de polímeros o plásticos, cómo era que se pegaban a alambres que usábamos generalmente para animar. Y bueno, ahí está, investigué con varias cosas, ¿no? Que su capacidad de hacerse laminitas, ¿no? Delgadas, que tanto y que también se pigmentaban, y bueno, su aleación con alambres, ¿no? Y bueno, una de mis primeras pruebas fue con silicona. Se me ocurrió hacer la imitación de una coreografía de Gilly Gillian, pero con una viejita, ¿no? Bueno, sí, viene en el DVD que les van a regalar. Y bueno, aquí se ve como hice primero como la laminita, la tela, y después pensé en el esqueleto en sí, como sí, cómo le iba a mover y todo eso, y ya se me acabó el tiempo para esa imagen y seguimos en la otra. Y luego hice como varios diseños también con telas, pero ya aleadas en sí, ¿no? El esqueleto ya no iba atado, ¿no? A la lámina, sino que se fraguaba junto con el polímero. Esto es Dragon Skin, son como unas alitas de Dragon Skin, y esta de arriba es cera. Generalmente trabajé con polímeros sintéticos, pero la cera no es sintética, pero me funcionaba bien, ¿no? Entonces como que se comportaba, era de las que mejor se comportaba como polímero sintético. Y ajá. Bueno, para el siguiente proyecto que hice fue como pensar más en la estructura del esqueleto y cómo se formaban las arrugas en la tela, ¿no? Cuáles eran los puntos, los nodos en donde se quedaba rígida y otros en donde se hacían pequeñas arrugas, ¿no? Y así. Entonces, bueno, primero hice el esqueleto. Esto fue tamaño normal, ¿no? Todavía no me aventaba a hacer como
estas cosas en escala de 30 centímetros porque todavía no encontraba bien el alambre o lo que fuera, ¿no? Para poder hacer bien la estructura. Entonces, bueno, pues agarré una chamarra y la descuarticé y bueno, hice el diseño del esqueleto y después pues la metí ahí, bueno, hice un cortito ahí basado en eso. Y bueno, lo que sigue es hacer, ahora sí, diseño de ropa a escala. Hay una cosa que se llama mylar, que se puede como adherir, los polímeros como que se adhieren a todo, ¿no? Cuando fraguan se adhieren, pero el mylar es como teflón, ¿no? Entonces lo puedes usar y puedes hacer ahí tus tortillitas de tela y no pasa nada. Entonces, bueno, pues voy a hacer eso y voy a usar alambre de cobre muy delgadito, casi como, no sé, del hilo que usan las mamás, así, para hacer, bueno, pues mi último trabajo. Este ya no va a ser un corto, nada más van a ser como pruebas de movimiento y bueno, ahí va a terminar como mi proyecto. Y no queda tan claro, pero igual y no sé si visitan. Ajá, sí, creo que videos y todo eso que vamos a ver después. Bueno, ya, gracias. Hola, yo soy Samantha Ruiz, estoy en el segundo semestre de la maestría en artes visuales y bueno, mi proyecto son cuentos en animación de la cosmovisión oral náhuatl Tlahtláhuac para la educación de los niños y las niñas. Entonces mi proyecto de investigación está enfocado en la narrativa, en la forma de contar cuentos y que estos cuentos tengan de base historias de tradición oral, pero estoy utilizando la animación experimental. Entonces ahorita lo que estoy haciendo es experimentando con diferentes técnicas bidimensionales, y ahorita tridimensionales con marionetas. Y bueno, el cuento final va a estar en náhuatl, los ejercicios que he estado haciendo han estado en náhuatl. Ahorita estoy trabajando con recortes y collage y con marionetas. Es la historia sobre el descubrimiento del maíz y la intención es que estos cuentos pues tengan una significación en los niños. Me estoy enfocando en que como México somos el país mayor comprador de enlatado norteamericano y japonés que nada tienen que ver con la cultura local. Entonces estoy enfocada mucho en estos cuentos de tradición oral para que pueda haber algo más, ¿no? que puedan ver los niños y que esto les signifique, pero no que sea una animación comercial, sino más bien una animación que tenga un poco más de sentido. Entonces, no sé, creo que sí queda un poco más claro, creo, pero sería todo. Mi proyecto es acerca de la animación experimental, empleando el recurso del ritmo audiovisual. Como título pues tiene esto, la relación entre el audio y es el ritmo como motivo creativo. Entonces lo que estoy tratando de hacer desde el principio de la maestría fue hacer experimentos en base a sonidos como ambientales, tratando de hacerlo más cotidiano, pero a la vez retomando todos estos elementos cotidianos mediante el sonido, pues los descontextualizo añadiéndoles otro enfoque en base a la animación. Ese es como el plus que tiene la animación, ¿no? Añadirle un nuevo enfoque a ciertas acciones acciones que hay en la vida cotidiana. Me baso mucho en trabajos como de Norman McLaren, de Lai. Esos son animadores como que trabajaban sobre película directa, ¿no? Y también me baso en muchos animadores que hicieron implementaciones en tecnologías
como por ejemplo John Whitney, que elaboró una computadora para poder generar animación por computadora, y que era como el pionero o por ejemplo Peter Foltz o Mary Ellen Wood, y todos estos personajes, muchos de ellos tenían formaciones musicales, entonces lo que también les ayudó a generar en su trabajo un cierto enfoque en base al ritmo. Y también abordo un poco sobre nuevos medios, como proyecciones o por ejemplo esta que es como una simulación, era como un experimento a tener un proyector y sobre la pared hacer correr la animación, y básicamente es eso. Mi nombre es Cristian Trujillo, curso actualmente el cuarto semestre de la maestría en artes en la Academia de San Carlos, y mi proyecto de animación está enfocado, bueno, como pieza final es armar un cortometraje con la temática de la Lotería de Cartones Mexicana, y las líneas de investigación que tomé fue una, ver antecedentes en producciones animadas que tomaran como algún elemento de su producción, ya sea como personajes o como un elemento estético, los juegos de tablero. Entonces buscar antecedentes de eso para clasificarlos y ver un poco también inspiración, y la cuestión de la historia y la evolución del origen de la lotería de cartones, que de origen pues no es mexicana, o sea, fue evolucionando ya que llegó aquí. Entonces, a partir de los elementos históricos que encontré en la investigación de la historia de la lotería, desarrolló un guión que es narrado con las rimas clásicas con las que se cantaban las cartas, todo con música original, con voz en off, algunas partes con lip sync, y la idea era todas las 54 figuras de la baraja que conocemos actualmente, la más popular porque hay muchos tipos de loterías, animarlos, agruparlos en diferentes algunos de grupos, y por ejemplo los animales, las plantas, y cada uno animarlos en diferentes técnicas. Las imágenes que estamos viendo ahorita es por ejemplo la imagen del gallo, que decidí que todos los animales por ejemplo iban a ser animados con marionetas, pero que simularan figuras de origami. Entonces se hace el diseño de la estructura, se arma la estructura, posteriormente a partir de una pieza de origami se recortan todas las piezas, se ponen sobre el esqueleto, y eso ya después se anima. Estoy utilizando mucha postproducción, muchas de las piezas las estoy animando con croma. ¿Cómo es que era su forma de ser? Y de alguna manera mi trabajo encaminarlo a esos rumbos. Encontré, entre todos los animadores muy interesantes que me fascinaron, encontré a 3 que destacaban en este sentido artístico pictórico, y fueron a Blue, bueno, esos fueron fue Blue, fue Buk Jebrenovich y Richard Williams. No estoy confundiendo por los nervios. Bueno, estos 3 autores lo que tenían en común era que su trabajo en animación no tenía nada que ver con en sí los festivales, o no era el objetivo ir a festivales o estar en como sentido de crear mediante las animaciones y eso, sino simplemente eran que estos personajes eran artistas, pintores, que hacían un trabajo muy ajeno a la animación. En el caso de Blue hacía graffiti, hacía pintura urbana, en el caso de Buk Jebrenovich hacía pinturas, en el caso de William Kentridge, ya recordé el nombre, hacía toda una serie de esculturas, kinemáticas, pero era más hacia la exposición de museos, difundir sus ideas que tenía, eran contestatarias en algún sentido. Y lo que hacían es que encontraron en la animación un medio para poder expandir su pintura y lograr que ésta tuviera movimiento. Entonces lo que yo hice fue eso, hacer que mis cuadros, que mis ideas cobraran movimiento. No es en sí el chiste de hacer una animación, sino de hacer una pintura que pueda
digamos, expandirse al cambio del tiempo y del movimiento. Y bueno, las conclusiones ya las verán en el DVD y ya, eso sería todo. Hola, yo me llamo Raúl García, me dicen el oso. Yo estoy cursando el doctorado. Bueno, puedo ver en mi face de oso ya. Yo estoy haciendo doctorado en arte y diseño en la ENAP. Estoy en el segundo semestre. Mi tema de investigación es principios y estrategias para el diseño de personaje. Y básicamente veo eso, diseño de personaje. Pero lo tomé porque Svan Mayer decía que animación viene de ánima, de dar alma, y animación no es mover las cosas. Por lo general uno se va con la finta de que si muevo algo bonito o más o menos cadencioso o físicamente correcto, ya estoy animando. Entonces yo, a partir de que el diseño de personaje es una manera de tratar de darle esa alma a eso que uno está moviendo. En mi estructura de investigación estoy viendo autores de diseño de personajes ya conocidos, como Glenn Kane, los hermanos Granger y también Jerry Trinke y cosas así. Y también lo que define es que parto del hecho de la narración, que un personaje solamente existe en la narración. Por ende, estoy investigando con muchas animaciones de tipo narrativo, y al investigarlos de tipo experimental me topé que también los personajes existen ahí. Es decir, un personaje no importa si es una mancha o una bolita, sigue siendo un personaje por sus dotes o sus funciones narrativas que tiene. También encontré de que, aunque yo diseño personajes, un diseño de personajes se enriquece cuando se hace en conjunto. Por eso la mayor parte de los diseños de personajes memorables se hacen en conjunto, y también para su posible aplicación a la enseñanza, y sobre todo aquí que en México, que nuestra historia de animación está como resurgiendo con los largometrajes y cortometrajes. Ahorita nos tocó una como buena época, pero a veces porque somos región 4 tenemos carencias económicas. Entonces muchos o casi todos los diseñadores de personajes dicen que no importa el presupuesto, sino lo que importa es que la historia funcione, y lo que siento es que el diseño de personaje va ligado a eso, y entonces es preferible como invertir tiempo en diseñar algo bien que invertir dinero en otras, en las técnicas de animación, ya que no importa qué tan chafa esté nuestra animación en cuanto a realización, va a funcionar porque tiene un sustento en la historia. Y para hacerlo pues también metí cortometrajes a festivales, y basándome en eso, más en la historia o en la fuerza del diseño de personaje que la animación, y sí ha funcionado. Y pues apenas voy empezando, no tengo muchas cosas. Estos son ejemplos de que he empezado a realizar, y básicamente es eso. Gracias. Bueno, pues estos son algunos de los proyectos que estamos desarrollando dentro del posgrado en Artes y Diseño del ENAP. Vamos a ver a continuación una especie de teaser de diferentes trabajos, y después de esto vamos a repartir el disco con los últimos éxitos de la maestría.